que trabajar, hay que seguir haciendo música, y eso fue en una etapa donde ni siquiera nos pensábamos como, pues no pensábamos que fuéramos a vivir de esto, Sí. pues todavía es como el objetivo, ¿cierto? Y fue como una forma poética también de decir, bueno, vamos a hacer música, y a partir de ahí empezamos a construir canciones. Y bueno, y también hay que decir que no escribíamos, o sea, no estábamos como encontrándonos apenas con la escritura como tal. Entonces lo que hacíamos era música instrumental Ajá. con unos maestros, profesores que teníamos, y, y empezamos a mirar las estructuras del rock, pues de cómo el rock tenía la construcción sonora y todo eso. Entonces a partir de ahí creamos una canción instrumental, y ya después viene Memorias, que fueron como nuestras primeras letras. El poder invisible baña tu cuerpo. Las gotas sin color cubren tu piel. El escepticismo no te deja pensar. Me llama mucho la atención del título de cómo se preparan los sueños, sí. Yo por lo menos desde lo personal para mí, si hubiera elegido ser músico, hubiera sido un sueño trabajar con Danton Supple, sí. Quiero que me cuentes cómo fue esa experiencia, porque es de esas personas que uno ve como en los medios, que se habla de él, que se reconoce y se admira el trabajo que ha hecho con otras bandas, ¿sí? Del calibre de Coldplay. Y ya tenerlo en un estudio, quiero que me cuentes cómo fue esa experiencia trabajando con él, qué aprendizajes tuvieron de toda la experiencia que él cargaba encima y básicamente cuál fue el toque agregado que les dejó en este nuevo EP. A ver, con Danton, al principio, pues obviamente lo que decís ahí es como, uy, marica, estamos trabajando con un monstruo de la producción, Sí, ¿cierto? De las grabaciones, que ha estado con un montón de bandas. Entonces, claro, uno lo tiene como, esto va a ser difícil, esto va a ser como muy complicado, pero cuando conoces a Danton, te das cuenta que, que es como un maestro más, ¿cierto? Entonces, sí. el primer encuentro fue como nosotros estábamos muy nerviosos, obviamente, porque él Claro. llegaba a grabar Orquídea y Animal Sedentario. Esas canciones tenían otra estructura. Lo primero que él hizo fue eh, sugerir otra estructura, ¿cierto? Lo que hace un productor, como esto puede ir acá, mejor que esto, recortar esa canción. Uno de esos cambios, por ejemplo, es la estructura de Orquídea, que el coro se repetía muchas veces la primera vez, Sí. él dijo, vamos a hacer el coro solo la primera vez, solo una vez, y ya al final lo repetimos varias veces. Entonces, como ese tipo de cosas. Pero la experiencia, claro, fue como encontrarse con un maestro, un man que es impresionante, no solo por su recorrido, sino su disciplina de trabajo, porque a las 6 de la mañana llegaba, nosotros nos estábamos quedando en la finca estudio en Santa Sí. Elena, que es por acá, corregimiento cerca de Medellín. Entonces nos estábamos quedando ahí en Santa Elena, en la finca estudio, y él se estaba quedando en otra finca donde nuestro amigo Lucas, que era como el que lo estaba hospedando. Entonces a las 6 de la mañana él llegaba y ya tenía que estar nosotros listos y empezar a grabar. Teníamos jornadas intensas de todo un día. Grabamos dos canciones en una semana. Wow. Entonces ya te imaginarás pues cómo fue todo ese proceso. Pero más allá de eso, lo que nos quedó de Danton fue un aprendizaje tremendo, porque eh, nos demostró que no, pues, o sea, que la magnitud que tiene un ser, un señor como es Danton, ¿sí? O que ha trabajado con tantas bandas, pero es un ser humano que sacó lo mejor de nosotros mismos. O sea, nunca fue, nunca fue como su posición y bueno, hay que hacer esto, no, sino que uno llegaba con sugerencias. Entonces como, Danton, ¿qué te parece esto? Podemos hacer esto.
y, y nos dejaba como mucha libertad en ese asunto. Creo que también por eso el escondite de los que nada tienen es un asunto en el que nosotros queremos expresar esa tranquilidad y esa libertad que sentimos al grabar el disco con él. Entonces, claro, uno se lleva un montón de aprendizajes dentro de la producción, aprendimos muchas cosas, como poner un micrófono encima del bombo de la batería, ¿cierto? Y ya eso te Sí. genera un, un mayor volumen, pues cosas técnicas, pero lo que más se nos quedó fue como ese aprendizaje de que creo que nosotros mismos podemos grabar un disco, porque él lo que hizo fue todo el tiempo recalcarnos eso, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú lo puedes hacer. Y eso fue como lo más bonito para nosotros. Obviamente una persona con tantos conocimientos que llegue y además de no ser, como tú lo dices, no imponer lo que él dijera, ¿sí? Porque de pronto uno desde la ignorancia o de pronto uno le hace falta recorrer muchas cosas en la vida, que él llegue y te demuestre que está al mismo nivel tuyo, creo que para cualquier persona puede ser gratificante. Sí, claro. Además que nosotros pues nos mirábamos y como que estamos trabajando con Danton, pero o sea, también hubo muchas cosas que no solamente eh, dentro del estudio, sino fuera del estudio, que también son un aprendizaje muy enriquecedor para nosotros como jóvenes que estamos encaminándonos por el mundo musical, Sí. como por ejemplo hacer un asado con él, conversar, escuchar sus anécdotas de otras grandes bandas, todo eso fue muy divertido. Les contó chismes, chismes ahí de la escena internacional Sí, que claro, sí, muchos chismes. y todos se daban a la par con él, todos le hablaban en inglés o el man les ahí le chasputeaba español o cómo era la vuelta. No, nada, el cero español y bueno, y Dani, Jero y yo cero inglés, entonces, entonces fue como, por eso estuvo Lucas siempre, Lucas era nuestro profesor de inglés en ese momento Sí. y de los tres, entonces, claro, todo fue como, Lucas fue como nuestro manager en ese momento, Ujú. el que tuvo siempre las conversaciones por Skype antes de que él viniera, cómo se iba a trabajar, todo lo que iba a hacer parte pues de la realización y fue el que lo hospedó, entonces o sea, la experiencia para él también fue muy bonita, él nos ha dicho, porque terminó siendo un gran amigo de Danton, inclusive creería yo que es más amigo de Danton que nosotros. No, pues a ese punto me imagino que habrán profundizado ellos dos o habrán conectado bastante. ¿Crees tú que Danton fue un punto de partida para encontrar la verdadera esencia de la banda? ¿O simplemente ustedes ya más o menos tenían una idea de hacia dónde querían ir y él metió la mano y los como que los perfiló más hacia eso? Yo creo que él potencializó el sonido, porque nosotros ya, pues, ya llevamos muchos años, o sea, la banda del Bisonte está desde el 2014, en el 2014, pues como banda del Bisonte, bueno, que Sí. nos llamamos como por unos meses, nos llamamos Jack, ya después la banda del Bisonte, pero nosotros, o sea, desde pequeños estamos trabajando, pues, trabajando no, haciendo música, y lo que hizo Danton fue como potencializar un sonido que ya veníamos intentando conseguir porque pues el estilo es como lo último que se adquiere, pero creo que ya Claro. alguien que escuche una canción de la banda del Bisonte puede decir, esta es la banda del Bisonte, eso suena a la banda del Bisonte. Entonces Danton como que sacó lo mejor de nosotros y también creo que propuso un nuevo estilo en cuanto a género, pues aunque no nos gusta hablar mucho de los géneros, pero Eso es después un mito. notar como, sí, después notar que es un sonido más pop, ¿cierto? Más indie pop, entonces eh, creo que en ese sentido nos pudo haber marcado una ruta que vamos a ver que él potencializó ahí. Bueno, anécdotas, datos que ningún fan de la banda del Bisonte sepa, que digamos que una persona al simple oído no pueda detectar algo chistoso o algo curioso detrás de la realización de este EP.
Uy, pues, a ver, hay muchas. Por ejemplo, mentira, no, no hay muchas. Pero nuestro primer acercamiento, los tres, con Danton solamente, sin un traductor, Sí, ¿cómo fue, fue eso? fue como que Lucas se fue, bueno muchachos, ahí los dejo con Danton, ya, ustedes resuelvan como puedan. Entonces, claro, eso fue por la mañana en la finca estudio, en Belén, pues acá un barrio de Medellín. Y estábamos ahí con él y el man quería desayunar. Entonces, bueno, fuimos a desayunar y nosotros no entendíamos ni mierda de lo que estaba diciendo. Y lo que estaba diciendo era que él, pues, que a él no le caía bien el trigo y nosotros le habíamos comprado ya un desayuno que lo que tenía era puro trigo. Ay, no. Entonces, pues sí, eso fue como una de las anécdotas. Y ya después descubrimos que lo que más le gustaba de Colombia, que cuando ya había venido a Celina, era la empanada. Entonces empezamos a darle empanadas a lo loco y ese man feliz. Y empanada con lo que sea. Y ají, y le echaba ají a todo. Antes el man está vivo, oiga. Después de Sí. todo lo que comió allá con ustedes, el man está vivo Ah, y no, lo son puede contar. frijoles de todo. Más que todo se basa esas anécdotas en cuanto a la comida. Y bueno, el asado que me dices que hicieron. Sí, bueno, ahí también fue como, pues es que hubo como muchos momentos pues como de fuera del estudio que también fueron muy importantes para la realización. Uno metido en un estudio todo el tiempo es muy, Abrumador. sí, es muy abrumador y muy difícil porque uno está ahí como pendiente de que todo suene bien. Entonces, claro, había tiempos en los que él nos decía y él nos gustó mucho esa forma de trabajar porque él se quedaba, digamos, unas 2, 3 horas organizando, mezclando, él iba mezclando todo en el proceso, o sea, todo lo que grabábamos él ya lo iba mezclando de una vez. Entonces Sí, nosotros en esos momentos íbamos por ahí a caminar, estábamos en una finca, entonces era muy bueno pues como también sentir el ambiente, a preparar las voces, ¿cierto? sí. Eh, y ya, bueno, y una anécdota muy bonita también es que vino al lanzamiento de Memorias, entonces claro, puso como la presión ahí en ese lanzamiento, que en ese lanzamiento debutaba Simón como guitarrista. Entonces también fue muy bacano ese gesto. De mi existencia, amor y muerte, dos sustancias que se asemejan. Ya que me hablas de finca, de que estaban en un lugar apartado, ¿sí? Yo siento que ahí radica la verdadera esencia de este trabajo que ustedes hicieron con el escondite de los que nada tienen, pero quiero ponerlo en palabras tuyas. ¿Cómo es ese escondite de los que nada tienen o cuál crees que es para ti, por ejemplo? De hecho, pues no lo había pensado. Ahora que lo Muy deep, dices, sí, me puse muy deep. sí, tiene mucho que ver. Claro, tiene mucho que ver el ambiente. No, nosotros planteamos el escondite de los que nada tienen como precisamente una especie de lugar o de no lugar, ¿cierto? Porque no tiene espacialidad física, sino Ujú, que era como el lugar donde realmente se puede vivir dignamente, donde ese lugar pues como en el que la música, el arte, es la respuesta a las amenazas de la vida y todo lo que hay alrededor de ella. Entonces nosotros pensábamos en el escondite como una conjunción de un montón de cosas, por ejemplo, de sentimientos como, o de estados de ánimo, ¿cierto? Como la soledad, la angustia, la melancolía, el pesimismo, el desamor, el ujú. llanto, pero también pensábamos como en los amores, las alegrías, la nostalgia. Entonces lo definimos simplemente como ese lugar donde la tranquilidad y la libertad son una conquista, donde nosotros nos sentimos bien. Para responderte la pregunta, es como mi lugar, por ejemplo, mi rincón de mayor felicidad